Tardes. Soy Rubén Pagliotto, uno de los docentes que, junto con Luis Laferrier, integramos la cátedra de periodismo económico. Así que, de mi parte, le quiero dar la bienvenida a todas y todos ustedes y contarles que, hoy vamos a tratar de abarcar, de charlar un rato. Incluso vamos a establecer, para que la cuestión sea más llevadera, más piola y más dinámica, como una suerte de diálogo con Octavio Larcón, que es colaborador en la cátedra. Y le decía, vamos a repasar un par de temas que lejos están de ser desconocidos para todos ustedes, sino que muchos de los temas que vamos a desarrollar hoy, que tienen que ver con la macroeconomía, ya han sido vistos por ustedes cuando cursaron economía, y quizás otros temas con no tanta profundidad lo vieron en alguna de las materias que ustedes tienen como conocimiento de la realidad o algunas similares. Luis me pidió que les diera un pantallazo acerca de algo que ustedes ya vieron y que les voy a recordar el autor de esta teoría, que es la teoría de las estructuras productivas desequilibradas, el ya fallecido ingeniero Diamant, que fue un reconocidísimo economista que esboza la teoría de las EPD, es decir, de las estructuras productivas desequilibradas, y donde explica cómo es la dinámica, casi como problema estructural, o mejor dicho, como un problema estructural que sufren nuestros países periféricos, subdesarrollados o dependientes, y logra establecer una teoría que pasa el tiempo, suceden distintos gobiernos, se producen acontecimientos no siempre iguales, pero en el fondo el sustrato como problema estructural es siempre el mismo, y se resignifica esta teoría del ingeniero Diamant, es decir, de las estructuras productivas desequilibradas. Ustedes recordarán que decimos que en Argentina cada tanto, por el carácter cíclico propio de los sistemas capitalistas o del sistema capitalista, tenemos momentos en que en el sector externo de nuestra economía, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que Argentina le vende al mundo y lo que Argentina compra, es decir, lo que nosotros le vendemos al mundo, que son las exportaciones, y lo que nosotros le compramos al mundo, que son las importaciones, por momentos o en determinadas coyunturas se producen lo que se llaman los cuellos de botella o el estrangulamiento del sector externo. Significa, para decirlo en un lenguaje más coloquial, menos técnico, pero no menos riguroso, empiezan a escasear, empiezan a faltar dólares en la economía argentina. Ustedes saben que el sector que mayormente produce dólares, divisas, en la República Argentina es el sector primario, es decir, el sector agroexportador. Es decir, el campo, para darle un mote más genérico y más popular, la producción primaria, para decirlo con un poco de mayor envergadura técnica, son los grandes productores de divisas, es decir, los dólares que ingresan al país se generan o ingresan vía las exportaciones, es decir, la carne, los granos, los cereales, las oleaginosas,
los agroalimentos que nosotros le vendemos al mundo y otro poco también por la industria extractiva, es decir, todo lo que tiene que ver con la extracción de minerales. Eso, esos son los factores que producen el gran ingreso o el flujo mayor de ingreso de dólares a la Argentina. Es decir, que hay un sector que genera el ingreso de dólares y hay otro sector, y acá ya empezamos a aproximarnos a la teoría de las estructuras productivas y desequilibradas, que es gastador, o sea que gasta, que provoca la salida de divisas, que es el sector industrial en la República Argentina, que precisamente por ser una estructura productiva desequilibrada, ustedes recordarán el trabajo de Córdoba cuando analizábamos dentro de los tres sectores que tiene la industria. Nosotros decíamos que la Argentina se caracterizaba por tener un esquema de producción industrial que se enmarca dentro de lo que se llama ensamblaje no calificado, o sea, ingeniería no calificada, que sería el sector de ensamblaje. Es decir, nuestros países que no producen medios de producción, nuestros países que sus industrias compran las partes y luego internamente armamos. Compramos, por ejemplo, las partes de un aparato de computación, de un aparato de una TV, un equipo de música, un teléfono celular, pero compramos las autopartes. Luego, este país, por tener esa característica de no tener un sector científico, tecnológico desarrollado o de ingeniería calificada, nos quedamos, somos portadores de este sector no calificado que es de ensamblaje de armaduría. Entonces, la industria argentina necesita importar, es decir, comprarle al mundo insumos para la producción interna que no produce internamente. Entonces, los dólares que se ingresan por las exportaciones argentinas salen, egresan, los gastamos por la industrialización argentina, que por ser un sistema incompleto, apendicular, recordarán ustedes el trabajo de Córdoba, nos implica, nos obliga, conlleva la necesidad de gastar, de sacar esos dólares afuera para pagar los insumos que importamos. Llega un momento que paradójicamente cuando la economía argentina está en una etapa de auge, de apogeo, es decir, donde el nivel de actividad productiva se incrementa porque hay mayor bienestar, ya sea porque se destina mucho al gasto público, porque hay poca desocupación, entonces la gente trabaja, la gente gana, entonces la gente consume. Ese mayor consumo implica que nuestra industria incompleta, les reitero, necesite por mayor producción, mayor también cantidad de compras de insumo para poder abastecer esa mayor producción. Ergo, mayor cantidad de dólares que lo generó el sistema primario, las exportaciones primarias, se van por vía de un mayor crecimiento de la actividad industrial. Entonces, siempre se produce esta cuestión que es casi histórica. Se habla muchas veces exageradamente de una suerte de rivalidad, de enfrentamiento entre el campo y la industria o la industria y el campo. Se lo escucha decir a los productores agropecuarios que la industria gasta los dólares que el campo genera. Esto Rubito, puede generar, no sé si me escuchas bien ahí, ¿sí? Sí, bien? Perfecto. Esto por ahí puede generar esa tensión entre aquellos que solicitan un dólar más barato, que en este caso podría ser la industria, para importar, y un dólar más alto, que es lo que quieren los exportadores. ¿Algo de relación puede tener esto? No, absolutamente. Por eso es
muy pertinente y muy oportuna tu pregunta. Efectivamente, nosotros vamos a tener una puja de tipo de cambio sin duda explícita o silenciosa entre el sector industrial y el sector agroexportador. El sector agroexportador va a querer siempre un dólar más competitivo, es decir, un tipo de cambio más alto, ¿vale? Es decir, un dólar más caro o más alto, de tal suerte que lo que vende afuera, cuando ingresa los dólares, convertidos esos dólares a pesos, le van a significar cada vez por un dólar una mayor cantidad de pesos. Por el contrario, por la otra, si se quiere, el otro extremo, los sectores importadores van a tratar de que el tipo de cambio se mantenga no muy arriba, porque es al revés. Yo necesito ir a comprar un dólar para poder importar un producto. Es decir, yo soy fabricante, por ejemplo, de muebles y hay determinados insumos que no se producen en el país y que necesariamente tengo que importarlo, es decir, comprarlo afuera. Con lo cual, yo tengo que gastar, qué sé yo, importar en el orden de los $100.000. Hoy yo tengo que multiplicar $100.000 por el tipo de cambio, por supuesto, el tipo de cambio del comercio exterior del COMEX, es decir, de importación o de exportaciones oficiales, se rige por el tipo de cambio mayorista, no por el tipo de cambio del dólar ahorro, que es el dólar oficial o mayorista más el 30%, que se llama el dólar solidario, que anda en el orden de los 100, 101 pesos, ni tampoco el contado con liqui, ni el blue, que anda en el orden de los 130 a 140 pesos. No, estamos hablando del segmento oficial, con lo cual si yo voy a importar, es decir, comprar insumos del extranjero por el valor de $100.000, me fijo cuánto está el tipo de cambio mayorista oficial, supongamos 75 pesos, y multiplico 75 por $100.000 y me va a dar la pauta y el valor de cuántos pesos necesito debitar de mi cuenta como empresario para pagar esa importación, es decir, esa compra del exterior. Ahora, llega un momento que en épocas de bonanza, en épocas de plena actividad de los factores, donde hay un buen nivel de empleo, donde hay un buen poder adquisitivo, donde hay un gasto público importante, ya sea, digamos, cuando la gente tiene más para gastar, que se puede lograr poniendo más plata en los bolsillos de la gente a través de la emisión, u otra manera que no implica emisión, ustedes recordarán, es bajando los impuestos. Porque si yo, por ejemplo, hay elementos de primera necesidad que directamente le suprimo el IVA, o el IVA del 21 lo bajo a la mitad o al 14, todo eso que yo antes pagaba en impuestos y que ahora no lo voy a tener que pagar o voy a tener que pagar menos, de hecho es como que me queda más dinero para gastar y es una forma de incentivar el consumo. Ese mayor consumo, ese círculo virtuoso de la economía, confrontándolo con el sistema productivo argentino, un sistema muy dependiente en la compra de insumos, necesita permanentemente de los dólares. Es decir, que muchas veces la economía se calienta, es decir, está en plena actividad, se van muchos dólares y empieza a producirse ese estrangulamiento, es decir, ese cuello de botella. Dicho en otras palabras, empiezan a ser escasos los dólares para tener que afrontar esa compra de insumos en el extranjero. Con lo cual, normalmente las recetas clásicas terminan siempre lo que se llama enfriando, o sea, ralentizando la actividad, el nivel de actividad, para que se consuma menos, y es decir, para que no se vayan tantos dólares de la economía.
Y porque además hay otra cuestión que ustedes tienen que tener claro y recordar, que lo dijimos hasta el cansancio en economía. Cuando eh, hay un buen nivel de actividad en la Argentina, cuando hay incentivos al consumo, también las cuotas de lo que se exporta comienza a ser cada vez menor, porque en realidad ustedes saben que los que se exportan son los saldos exportables, es decir, yo no todo el grano, no toda la carne vacuna, porcina que se produce se vende afuera, sino que hay saldos exportables, es decir, primero se satisface la demanda interna, el sector agrario y el sector pecuario. Es decir, primero yo tengo que satisfacer, digamos, el consumo cárnico interno y el consumo granario, de cereales interno, o para aplicar a la agroindustria o a la industria alimenticia. Luego vienen los saldos exportables, es decir, lo que no se consumió adentro es lo que yo exporto. Entonces imagínense que cuando hay buen nivel de consumo, precisamente porque se consume mucho de lo que se produce primariamente, los saldos exportables bajan y al bajar los saldos exportables es menor la cantidad de lo que se exporta y por ende menor la cantidad de divisas que ingresa. Si a ustedes le suman eso, a que precisamente esa bonanza, ese nivel mayor de actividad, no solamente hace que los saldos exportables sean menores y que también por eso ingresen menos dólares, sino que también se produzca la industria, produzca, se reactive y por lo tanto adquiera o necesite adquirir mayores insumos, es decir, mayores importaciones, mayores salidas del flujo de divisas. Frente a ese cuello de botella, ese estrangulamiento, esa escasez de dólares, y bueno, hay que empezar esa medida, ese despegue, ese go, ¿no? Empieza a necesitar un stop, es decir, un parate de la actividad, reacomodar el tipo de cambio, es decir, ¿qué vamos a hacer si nosotros queremos desincentivar las importaciones? Es decir, tenemos que buscar un método que no incentive, o dicho de otra manera, que desaliente el consumo externo, es decir, las importaciones, las compras de insumos al exterior. ¿Y será subiendo o será bajando el tipo de cambio? Dicho en otras palabras, ¿será que yo desincentivo las importaciones haciendo un tipo, o sea, encareciendo el dólar o bajando el precio del dólar, o sea, el tipo de cambio? La respuesta que se impone es que si yo quiero desincentivar, desalentar las importaciones, yo lo que tengo que hacer es subir el tipo de cambio, es decir, encarecer el dólar. Con un dólar más caro, yo necesito más peso para importar insumos o productos intermedios del exterior. También Pero a su vez, Rubito, disculpa que te interrumpa, pero también sí, se sí, puede poner restricciones al tipo de productos para que no se consuman en el exterior. No sé, sí, 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 estoy pensando en las compras que suelen hacerse por Amazon, ¿sí? Ese tipo de cosas que son también consumidores de divisas. absolutamente. Por ejemplo, se pueden poner restricciones, o sea, normas para arancelarias. Por ejemplo, puedo poner normas arancelarias, es decir, bueno, yo voy a cobrar un impuesto mayor a las importaciones, es decir, le voy a cobrar un impuesto más alto a las compras que se hagan en el exterior. ¿Para qué? Quizá para proteger la industria nacional, o puedo, digamos, establecer o poner en práctica lo que llaman medidas para arancelarias. Para porque están al lado de, pero no son estrictamente arancelarias, no implican aumentar los aranceles de exportación o de importación, es decir, los impuestos externos, sino, por ejemplo, decir, bueno, la cuota Hilton la aumento o la disminuyo, es decir, la cantidad que puedo exportar va a ser menor. O puedo decir, bueno,
establezco medidas fitosanitarias que de algún modo son parancelarias porque van a hacer que merme o la exportación o la importación. Todo eso en custodia o en resguardo de llegar a un equilibrio precisamente que se perdió por esta cuestión que tiene que ver con las estructuras productivas y desequilibradas, es decir, lo que termina Diamant diciendo lo que produce como problema estructural en Argentina, y se llama inflación cambiaria, es decir, la inflación que se produce a partir de que hubo que ajustar el tipo de cambio para volver a a incentivar las exportaciones y desincentivar o desalentar las importaciones. Es decir, yo necesito llegar a devaluar, es decir, a que necesite más pesos para comprar los mismos 100 dólares, o sea, poner un tipo de cambio más alto, o dicho de otra manera, un dólar más alto para alentar que nuestros productos se vendan en el exterior y por lo tanto, cuando se produce el ingreso de divisas y se liquidan las divisas y se las convierte en pesos, recibamos por esos mismos dólares más pesos. Y al revés, ese dólar más caro hará que se privilegie un proceso de sustitución de importaciones, es decir, que como el dólar está caro y más caro nos sale importar, necesariamente empezamos a agudizar el sentido, la imaginación, la inventiva, como para empezar a producir internamente lo que antes comprábamos de afuera, lo que se llama un proceso de sustitución de importaciones. ¿Qué significa sustituir importaciones? Produzco en Argentina lo que antes importaba, es decir, compraba en Brasil, en Estados Unidos, en Alemania, en Japón, en China, en Italia, etcétera, etcétera. Entonces, logramos reacomodar, ajustar el tipo de cambio, y como el tipo de cambio se eleva, es decir, el dólar empieza a ser más caro, y nosotros sabemos que cada vez que hay una devaluación, finalmente los efectos devaluatorios terminan incidiendo directamente en los precios internos de la economía, se habla de una inflación cambiaria, es decir, como tuvimos que ajustar el tipo de cambio para empezar a equilibrar, valga la redundancia, esa estructura productiva y desequilibrada que nos produjo el cuello de botella, es decir, la escasez de dólares. Entonces, para llegar a ese equilibrio tuvimos que frenar importaciones, ¿cómo? Subiendo el tipo de cambio, para que a su vez ese mayor tipo de cambio alentara las exportaciones, que son las que nos permiten el ingreso. Pero al aumentar el tipo de cambio, como nuestros insumos de la producción interna, nuestros costos internos están muy emparentados, están muy coaligados con el precio del dólar, se produce un incremento de precios que produce lo que se llama inflación, es decir, un incremento en el nivel general de precios de la economía sostenido en el tiempo. ¿Qué estoy diciendo cuando digo incremento en el nivel general de precios, pero incremento sostenido en el tiempo? Que no significa que en un país va a haber inflación porque de 10.000 productos haya aumentado la nuez pecan y el tomate. No, significa que la mayor cantidad de bienes, lo que se llama nivel de precios de la economía, que es el promedio de todos los bienes, han tenido un incremento un incremento sostenido en el tiempo, es decir, que permanece en el tiempo y que afecta el nivel general de precios. Esa afectación del nivel general de precios es enemiga acérrima, directa y constante de los salarios reales. ¿Ustedes se acuerdan, los que cursaban economía, que
había dos tipos, dos segmentos de precios. Los precios, que se llaman, o los valores reales y los valores nominales. Por ejemplo, un salario real se diferencia de uno nominal ¿en qué? Que el salario nominal es la cantidad que gano. A ver, yo por mes gano 50.000 pesos. ¿Sí? Ese es el salario nominal, el número, la cantidad en términos absolutos. Ahora, cuando yo me refiero a salario real, estoy haciendo una comparación, un parangón, un paralelismo entre el número de lo que gano, es decir, los 50.000, y el poder de compra que tiene ese salario. Es decir, por ejemplo, en términos de kilos de queso, si el kilo de queso cuesta 500 pesos, si yo gano 50.000 pesos por mes, quiere decir que yo estoy ganando exactamente el equivalente a 100 kilos de queso. Si sigo ganando dentro de 4 meses los mismos 50.000 pesos, es decir, se mantiene inalterable el salario nominal, pero el kilo de queso, en vez de costar 500 pesos, se incrementa hasta los 1.000 pesos, yo ya no compro 100 kilos de quesos con mi salario de 50.000, sino voy a comprar la mitad, voy a comprar 50 kilos de queso. Es decir, mi salario en términos de queso se ha deteriorado en un 50%. Entonces, el salario nominal se mantiene constante, pero lo que se ha erosionado, se ha degradado, es el salario real. Por eso, en definitiva, cuando nosotros queremos tener conciencia real, verdadera dimensión de la marcha de la economía, sobre todo cuando hacemos enfoques macroeconómicos, debemos tener en cuenta las variables reales, no las nominales. Las nominales necesitamos conocerlas para que, parangonándolas con las reales, tengamos, valga la redundancia, una real y cabal dimensión de cómo está funcionando, cómo se está presentando la dinámica económica. Entonces esa estructura productiva desequilibrada, de la que con tanta pasión y tantos años de entrega a la investigación le dedicó el ingeniero y economista Marcelo Diaman, digamos, siempre termina siendo una tesis, una teoría, una lógica de pensamiento que nos va a dar la pauta de problemas estructurales que atraviesan gobierno y atraviesan distintas etapas o distintos ciclos. Solo tenemos, evidentemente, en todo esto queda claro el carácter cíclico de la economía. Si la economía tiene ciclos, un ciclo es algo que si lo pudiéramos graficar, lo graficaríamos como una onda, como una línea ondulada, donde hay momentos abajo, momentos de, digamos, de subida de la pendiente, sería de crecimiento, de amesetamiento y de declive. Ahora que estamos en declive. Sí, ahora estamos francamente en declive. Estaba pensando en dos medidas, digamos, para desalentar el consumo de divisas. Una es el dólar ahorro, este impuesto, y la otra pensaba el cepo, ¿sí? Pueden ser consideradas dos medidas que tiendan a desalentar el consumo de divisas. Perfecto. Es decir, hay otro problema, digamos. Cuando nosotros estudiamos la ley de oferta y demanda, la ley de oferta y demanda en general hay una falsa creencia de que se aplica, la ley de oferta y demanda solo tiene que ver con los bienes, con las cosas tangibles. No, la ley de oferta y demanda incide en todo lo que signifique comprar y vender. El tipo de cambio, es decir, el precio del dólar, del real, del euro,
se rigen por la ley de oferta, por la ley de oferta y la ley de oferta y demanda. Es decir, si nosotros empujamos mucho al dólar, es decir, presionamos al dólar desde el lado de la demanda, es decir, si yo tengo solamente esta montañita de dólares, pero hay frente a esa montaña de dólares cientos de miles de argentinos que pujan por comprarse esos dólares, donde si cada uno se quisiera llevar lo que desea o lo que aspira, no podría porque esa cantidad es exigua para satisfacer las apetencias de todos. En esa puja entre la demanda, que sería la gente que quiere comprar el dólar, y la oferta, que son los bancos que están dispuestos a vender, en esa puja se conforma el precio. El precio a la divisa se llama tipo de cambio, es decir, cuanto más grande, más fuerte sea la demanda respecto a la oferta, es decir, si yo tengo 20.000 personas que quieren comprar, se quieren llevar estos $5.000, sería como una suerte de remate, donde la puja por esos $5.000 entre estos 20.000 demandantes de dólares va a ser tal que el precio va a tender a subir. Por el contrario, cuando está muy alto el tipo de cambio y no hay liquidez en el público consumidor, van a sobrar dólares, es decir, la oferta va a superar la demanda. Entonces, naturalmente, como la idea es que estos dólares terminen siendo vendidos, con tal de venderlos, yo a 130 no consigo, o consigo muy poco, baja hasta que llega un momento que en 104, 105 consigo, digamos, ensamblar lo que se llama el precio de equilibrio. Entonces, yo tengo que cuando la oferta presiona sobre la demanda, es decir, cuando hay más para vender que los que quieren comprar, el precio tiende a bajar y al revés. Cuando la demanda presiona sobre la oferta, cuando los interesados en adquirir, en este caso, divisa dólar, son más que la cantidad que se les puede vender, el tipo de cambio sube. Entonces, frente a esta cuestión, frente a esta puja, digamos, con todos los desequilibrios, que es mucho más largo, es un tema apasionante, pero uno tiene acotado el tiempo de la clase. Como dice Octavio, una de las formas de proteger que no haya fuga de divisas, es decir, que se vayan divisas afuera, o que se compren en cantidad y en el mercado negro y se metan abajo del colchón. Porque fuga, se lo decimos siempre con Luis, no es el dólar que se va del país. Esa es una de las tantas formas de fugar. Fuga se le llama en términos técnicos económicos a todo aquel, a toda aquella divisa. La divisa se fuga cuando la divisa sale del circuito legal, del circuito convencional. Es decir, si yo tengo un plazo fijo en dólares y lo tengo en el banco, ese no es un dólar fugado. Ahora, el dólar que se me fue a las Islas Caimán, o el dólar que yo tengo encanutado debajo del colchón, o que tiene mi abuela, eso es fuga. O sea, no es solamente fuga lo que trasciende, lo que supera allende los mares, como diríamos los españoles, es más allá de nuestros mares, de nuestras fronteras, sino que es todo lo que sale del circuito, lo que externa la frontera del circuito legal, se llama fuga. Una de las formas es poner ese cepo, es decir, limitar la cantidad solo por persona a $200 por mes, o no me acuerdo cuál es el otro ejemplo que vos dabas, Octavio, dijiste el cepo y... Yo te había dicho el cepo y el impuesto al dólar ahorro. Bueno, el impuesto al dólar ahorro es otra limitante. Vos imaginate que yo, si no tuviera ese impuesto y, digamos, hubiera, o la brecha fuese exigua entre el dólar oficial
y el dólar marginal o blue, que es enorme, estamos hablando de la diferencia entre 70 y 130, 140, es decir, el dólar blue o marginal en Argentina es un 100% más caro que el dólar oficial. Entonces, otra forma de limitar es encarecerlo. ¿De qué forma? Meterle una suerte de adicional, de precio adicional, de carga adicional al oficial, recargarle el 30%, para que ese de 70 o 70 y pico termine costando 100 pesos. Esa es otra forma indirecta de limitar, es decir, de que permanezcan más dólares en las arcas del Estado para afrontar una serie de cuestiones, porque hoy, digamos, en realidad cuando se habla de las reservas que hay en el Banco Central de divisas, las reales, lo que se llama las de libre disponibilidad, dólar contante insonante que se puede utilizar para pagar deuda, es decir, para atender todos los gastos que normalmente se atienden con las divisas, no llegan a los $10.000, andan creo que a 9 o en ese rango. Claro, algunos hablan de que es mucho más, pero ahí están los yuanes, están los DEG, que son los derechos especiales de giro, que es como la especie de moneda con la que se maneja los países integrantes del Fondo Monetario Internacional. Te leo, Bueno, Benito, este título sí, de Infobae, porque lo había escuchado en algún momento y lo recordé. Dice que los argentinos tienen 130.000 millones de dólares en el país, más de 4 veces el valor de todos los pesos que circulan en la economía. Se trata de ahorro privado que no está disponible porque huye del sistema financiero ante cada crisis y aumento de la presión tributaria. Es una eso es fuga. investigación. Uh-huh. Claramente, esos 130.000 es de fuga, es de fuga. Por eso es que muchas veces se suelen hacer medidas transaccionales, como por ejemplo los famosos blanqueos, donde con tal de que esos dólares vuelvan al país, se les condona todo tipo de multa y se producen los blanqueos, es decir, lo llamo un sinceramiento. Bueno, muchachos, empezamos de nuevo, no va a haber penalidades para nadie, no va a haber multas para nadie, pero eso sí, tienen hasta tal fecha para traerlo, ¿sí? O si los traen, en vez de pagar tanto, van a pagar apenas un poquito así. Después de esa fecha, bueno, se incurrirá hasta en delitos si la fuga ha sido con, digamos, con características de evasión, ya sea de evasión impositiva o de violación a lo que se llama la ley penal cambiaria. La ley penal cambiaria es la que regimenta cómo es el manejo de compra-venta, es decir, cómo opera en el mundo financiero lo que tiene que ver con el mercado de divisas. Todo esto en aras de la salud de la macroeconomía. No sé cómo estamos en el tiempo. Y más o menos nos quedaría 1 minutito, 2 minutos para Bueno, cerrar esta idea. cierro esta idea y cortamos y hacemos otra, ¿puede ser? Exacto, sí, sí. Bueno, entonces, eso fue un poco lo que yo hoy quería refrescarle a todas y a todos de lo que tiene que ver con la estructura productiva desequilibrada, es decir, con la tesis vieja del ingeniero Marcelo Diamant. Ahora vamos a entrar un poquito en lo que es la distribución funcional, hablar algo, ya dije, el salario real, de concentración, estratificación, el tema de la redistribución del ingreso, que son los marginados, los excluidos, qué es pobreza, qué es indigencia, qué es trabajo no remunerado, etc. Entonces, vamos a cortar ahora y vamos a habilitar 40 minutos para terminar el desarrollo.